Habíamos hablado justamente el domingo que Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, en tu vida, en la mía y en la vida de la iglesia. Pero depende de algo muy importante, es cómo sea nuestra visión, cómo sea nuestro corazón hacia las cosas que Dios quiere hacer. Si miramos al pasado, nos anclamos en él, miramos lo que fue la iglesia, lo que fue nuestras vidas, puede ser que eso nos ate a ese pasado. Y también generar esa ansiedad de pensar qué vendrá nos va a atar seguramente a esta ansiedad y a estos efectos negativos que produce. Y nos hace perder la posibilidad de disfrutar el presente. Y quisiera que pensemos un minuto. La reflexión bíblica en el día de hoy le he puesto tiempo de reconstruir. Tiempo de reconstruir. Y quisiera que pensemos un poco en lo que veníamos considerando de aquellas cosas nuevas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Habíamos dicho que lo importante es que no somos nosotros, sino Él el que quiere hacer las cosas nuevas. Es el Dios de lo imposible, es el Dios del milagro, es el Dios que nos asombra, que nos sorprende. Y quisiera que comenzando este año, cada uno de nosotros digamos, Señor, sorpréndeme. Señor, asómbrame con lo que vas a hacer en mi vida, no con lo que yo, mis proyectos, mis planes, sino con lo que vos podés hacer en mi vida, en mi familia, en los que me rodean, en la iglesia del Señor acá en Floresta. Tiempo de reconstruir. Eh, Hemos pasado unos años difíciles. Hemos pasado la pandemia, si es que la hemos pasado. Todavía estamos por la quinta. Cuarta, quinta, ¿cuál es ya? La quinta. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando vino la primera? No era la primera venida, la primera vacuna. Dijimos, bueno, con esto se termina todo. Y después hubo una segunda, y una tercera, y una cuarta, ahora la quinta. ¿Y quién da más? Y parece que esta pandemia no se va, que este virus no nos abandona. Pero hemos tenido a través de este tiempo, sin lugar a dudas, un tiempo de prueba, un tiempo en el cual Dios nos ha encerrado por un tiempo en nuestros hogares, tuvimos que pasar a reuniones por Zoom y pudimos volver a esta anormalidad. Yo no creo que sea una nueva normalidad, una nueva anormalidad. Mientras que tenga que andar con un barbijo, mientras que tenga que andar pensando en vacunas y demás, no es tanto normal. Hemos tratado de volver en cierta forma a la normalidad en la iglesia, de volver a retomar reuniones, actividades. Este año ha sido un año de muchos desafíos y es un año en el cual yo los desafío en el 2023 a reconstruir nuestras vidas, a reconstruir la casa de Dios. En este tiempo de pruebas, de dificultades, muchos hemos tenido que reconstituirnos y reconstruirnos. Algunos perdieron sus trabajos, tuvieron que buscar nuevas alternativas, otros han perdido familiares, seres queridos y han tenido que reconstruir y están reconstruyendo sus vidas. Reconstrucción. Y quisiera que veamos este año 2023 y seamos desafiados a reconstruir. Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere hacer algo nuevo, novedoso, maravilloso en tu vida, pero depende de vos. Depende de tu corazón y depende de que vos pongas tu vida en sus manos para decirle, Señor, no quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer lo que vos quieras hacer en mí. Oremos y pongamos a la iglesia en las manos de Dios y digamos, Señor, no quiero hacer lo que nosotros queramos, sino lo que vos querés. Dios ha tratado con nosotros, con cada uno de nosotros en este tiempo. Dios ha tratado con la iglesia de Floresta. Y vemos muchos cambios, y vemos para mejor muchos cambios, hay muchos hábitos incluso que hemos adquirido en la pandemia a nivel personal y a nivel de iglesia que quizás han sido buenos en la parte sanitaria y en algunos otros aspectos, nuevas tecnologías que desconocíamos, pero también ha habido una cuota de hechos negativos. Ahora, la vida es eso, la vida son hechos positivos y hechos negativos. Y eso nos habla de nuestro también tiene que permitirnos marcar nuestro presente. Como dije, si el futuro nos genera ansiedad, vamos a perder la posibilidad de disfrutar lo que tenemos.
He visto muchos hermanos que están anclados en el pasado, que han sido, piensan en lo que fue su negocio, en lo que fue su vida familiar cuando estaban todos y no faltó ninguno, no faltaba ninguno. Están mirando lo que fue y se preocupan por lo que vendrá, pero no están disfrutando lo que acá la palabra de Dios dice. Yo voy a hacer cosas nuevas, pero ya las estoy haciendo. ¿No te das cuenta? Claro, ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy preocupado por el futuro, por el pasado y no por mi presente? Hermanos, disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, disfrutemos de lo que tenemos. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, doy gracias a Dios por cada ministerio nuevo que ha comenzado, doy gracias por cada cosa que puedo disfrutar. Falta mucho por reconstruir, falta mucho por hacer, sí, pero hermanos, demos gracias a Dios por lo que tenemos. Demos gracias a Dios por los que somos, no pensando en los que faltan, sino pensando en los que vendrán. Y este salón se volverá a llenar de hombres y mujeres que necesitan a Cristo. Quisiera, como anuncié el domingo pasado, este domingo y el que viene hablar de una profecía, que la tenía ahí media olvidada, pero el Señor estuvo trabajando a través del profeta Isaías y del profeta Ageo en mi corazón en este último tiempo y lo he compartido con algunos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Ageo capítulo 1. Profecía de Ageo, capítulo 1. Con este concepto de la reconstrucción. El libro de Ageo, el nombre Ageo significa festivo. El libro de Ageo es una profecía del año, para ser exacto, el 1 de septiembre del año 520. eh, Ageo pronuncia esta profecía. Esta profecía de Ageo, este libro, está compuesto de 4 oráculos o 4 mensajes de parte de Dios. Y vamos a ir viendo el primero en esta oportunidad y el próximo domingo veremos los otros 3. Y yo quisiera que nos centremos en el capítulo 1. Como sabemos, y muchos de ustedes son conocedores de la Biblia, por sus pecados, por su lejanía de Dios, por su idolatría, Dios lleva cautivo al pueblo, a su pueblo, a Babilonia. Y a través del profeta Jeremías le dice que después de 70 años, cuando aprendan la lección, cuando esta acción terapéutica del exilio haya producido efectos en su vida y haya generado un monoteísmo puro, un retorno a la Torá, a la palabra de Dios, un reavivamiento espiritual, Él los iba a venir a sacar de Egipto. Y vemos que cumple su palabra, el pueblo aprende la lección, se vuelve a Dios y 70 años después hace caer al imperio babilónico eh, en manos del imperio persa y a través de los persas, Dios milagrosamente, asombrosamente, libera a su pueblo y le permite volver para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo. Para volver a reconstruir Jerusalén, que estaba piedra sobre piedra, no habían dejado nada en pie, sobre todo el templo de Dios. Dios tiene un propósito para su pueblo. Dios lo llevó en la cautividad, a esa pandemia para tratar con él. Y Dios nos lleva a momentos en nuestra vida desconcertantes, donde todo se tambalea para tratar con cada una de nuestras vidas. Sin lugar a duda, Dios lo habrá hecho en tu vida, más de una vez. Y quizás a través de la pandemia y de estos años lo ha hecho. Pero ahora el Señor nos quita, nos dice, ya han aprendido, ya a esta altura de la vida tienen que saber. Ahora quiero que reconstruyan. Ahora quiero que con la experiencia pasada construyan nuevas vidas, construyan una nueva iglesia. No mirando el pasado para quedarse allí, sino mirando lo que yo voy a hacer en el futuro. Dice allí el profeta Ageo en el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, como dije, 1 de septiembre del año 520, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el gobernador de Judá. Era aquel que estaba a cargo de la parte política, el líder del gobierno. Y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, quien estaba a cargo de liderar la parte espiritual.
Y así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, perdón, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el trabajo, el jornal, los sueldos caen como en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y dice el Señor, yo lo voy a disipar como en un soplo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, las bestias, y sobre todo el trabajo de sus manos, sobre el trabajo. Dice verso 12, y oyó Zorobabel, oyó Josué, y oyó todo el pueblo la voz de Jehová Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y dice que el pueblo, dice, temió delante de Dios. Sintió un profundo temor, una reverencia ante la palabra de Dios, se conmovió ante la palabra de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el de todo el pueblo, el resto de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Algunos aspectos para destacar. Vamos a hablar de tres cosas en este día. En primer lugar, la situación en la cual se encontraba, el contexto de este pasaje. En segundo lugar, la exhortación y por último, las consecuencias que tuvo esa exhortación. En primer lugar, cuando analizamos la situación, vemos que el pueblo había sido liberado por Dios milagrosamente con un solo propósito: edificar la casa de Dios, levantar los muros, edificar sus hogares, reedificar Jerusalén. Es muy curioso que Esdras escribe en su libro, en Esdras capítulo 3, verso 11, es uno de los que acompañó esta vuelta de la gente al pueblo, junto con Nehemías, y dice así, capítulo 3, verso 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se estaban echando los cimientos de la casa de Jehová. Cantaban, alababan, decían, el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Y estaban emocionados, sigue diciendo el pasaje, alabando a Dios y adorando a Dios porque se habían empezado a echar los cimientos del templo. 16 años después, el templo estaba igual, tan solo algunos cimientos echados. Los albañiles ya no trabajaban más en el templo, sino en las casas. Las maderas del Líbano que trajeron estaban artesonando la casa del pueblo, de los integrantes del pueblo. Y el Señor le dice al pueblo a través del profeta, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Y yo te pregunto, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento para reconstruir? ¿Cuándo es el momento para reconstruir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuándo es el momento para que la casa de Dios sea reconstruida de acuerdo a los propósitos de Dios?
¿Por qué nos preocupamos tanto por lo nuestro y tan poco por lo de Dios? ¿Por qué me preocupo tanto por mi vida, por mi casa, por mi bien y tan poco por la obra del Señor? Creo que nos tiene que llevar el mensaje de Ageo a una reflexión sobre meditar en mi camino. ¿Cuál es mi estilo de vida, mi modo de vida? ¿Cuáles son mis prioridades? Ustedes tienen tiempo para vivir en sus casas artesonadas, en sus casas lujosas. Se podrían haber hecho ambas cosas al mismo tiempo. Dios no es un Dios que te esclaviza a su obra. Podían haber construido la casa de Dios, sus hogares, pero dice no, que la artesonaron, le dieron lujo a la casa. No es solo hacerme una casa, sino una casa lujosa. Y esa madera que era para esos cedros del Líbano que eran para la casa de Dios, los habían ubicado en los techos para artesonar. Era una costumbre anterior que de esa época de construcción para artesonar, para darle lujo a sus casas. Ahora, acá Geo lanza un llamado claro al pueblo de Dios que llega hasta nosotros, de la necesidad de dedicarse a la tarea asignada por Dios. No debemos permitir, hermanos, que las dificultades, los enemigos, las inclinaciones egoístas nos aparten de las responsabilidades que recibimos de parte de Dios. Tenemos el carácter noble de nuestro llamado y la promesa de la presencia de Dios y su Santo Espíritu que nos dan la posibilidad de reconstruir. En otras palabras, no tenés excusa. No hay excusa para no cumplir la voluntad de Dios. No hay excusa. ¿Cómo le vas a contestar en este día al Señor? ¿Cuándo es tiempo? ¿Cuándo es tiempo? Mañana, pasado, cuando construya mi casa, cuando cambie el auto, cuando la artesone mejor, cuando tenga más lujo, cuando termine una profesión, cuando me ocupe mucho mejor de mi familia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? Estamos desequilibrados. Hablábamos con David esta semana sobre este tema y decíamos justamente que es compatible esto. En mi casa yo tengo que ser y en mi hogar y en el lugar donde me muevo de testimonio. Tengo que marcar la diferencia como hijo de Dios, pero eso no implica que no me comprometa con la obra de Dios, que no me comprometa con la iglesia de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? ¿Cuál era el gran problema de esa iglesia? Dios los elogia, dice, miren, ustedes tienen muchas cosas buenas, tienen conocimiento doctrinal, trabajan arduamente, pero hay algo que les falla. Se olvidaron el primer amor. ¿Y qué es dejar el primer amor? Algunos piensan, bueno, cuando uno recibe a Cristo, esa sensación. No, hermanos. Dejar el primer amor es dejar el amor hacia Dios. Deuteronomio capítulo 6 es bien claro. El Señor lo reafirma. Amarás al Señor tu Dios. Tu primer amor tiene que ser Dios. Y si tu primer amor es Dios, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Todo se va a equilibrar. Todo se va a condicionar a ese amor hacia Dios. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Amás a Dios por sobre todas las cosas? Quiero levantar mis manos. Señor, te amo. Una vez el Señor le tuvo que decir a su pueblo, este pueblo de labios me alaba, me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y yo a veces experimento eso, que alabamos, adoramos, nos llenamos la boca con palabras, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y lo digo en primer lugar, no estoy exhortándolos, porque cuando llega el momento, miramos para otro lado, nos miramos a nosotros mismos, nos preocupamos por nosotros. ¿Y la casa de Dios cuándo será reconstruida? Esa era la situación. Pero también hay una exhortación de parte de Dios.
Dice, reflexionen sobre su proceder, mediten sobre su modo de vida, dirijan sus corazones a mis caminos, dice Ageo 1.5. Yo voy a leer ahora en la versión popular que es un poco más amigable para nuestro lenguaje. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? ¿Es el momento para ocuparme de mis cosas y dejar de ocuparme de las cosas de Dios? Creo que tenemos que replantearnos y que estas palabras tienen que ser palabras que golpeen profundamente nuestro corazón en este 2023. Y es buen momento para reflexionar. La pandemia ha mostrado el corazón de las personas y el corazón de los cristianos. Y no está lleno este lugar no porque haya personas que no estén, que hayan partido la presencia del Señor, que quizás por diferentes motivos se hayan ido o que estén con frialdad. Faltan bancos vacíos porque hay mucha gente que tendría que estar y no está, porque hemos perdido el hábito de congregarnos. Como dice Hebreos, ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo hemos adoptado como una costumbre. Tuvimos tanto tiempo sin venir a la iglesia, y bueno, el domingo que viene no, voy el otro, hace mucho calor. Hoy le decía a Juvenal, cuando la vi entrar a Mirta, Mirta es una mujer joven y viene viajando de muy lejos. Si Mirta pudo venir hoy, ¿cómo yo no voy a poder venir? Rosita me llamó que hoy no podía venir porque tenía personas que recibía un familiar de Misiones. Me llamó para decirme que no podía venir porque se sentía culpable por no venir. Si Rosita puede venir, ¿cómo podés mirarla a la cara y decir yo no puedo venir el domingo? ¿Acaso es el momento apropiado? Pero hay unas consecuencias de este egoísmo, porque esto no es ni más ni menos que el egoísmo. Dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disiparé. ¿Por qué? Dice. ¿Cuál es la exhortación? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Son palabras muy duras para cada uno de nosotros. Lo compartía con Liliana y me decía, esto en primer lugar es para nosotros, y es para nosotros, es para mí. Pero no tiene que ser para afligirme, sino para estimularme, porque podemos reconstruir. Dios nos da las herramientas, las posibilidades, la capacidad de reconstruir. Depende de que nosotros decimos hacerlo. Mateo 6 dice, pero el Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos sin hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá ya sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Ocúpense, ocúpense en aquellas cosas que son justas delante de Dios. Y acá está marcando el Señor Jesucristo una prioridad. Ocuparme de lo celestial, ocuparme de la obra de Dios. El Señor nos ha hecho nacer espiritualmente para que desarrollemos lo que llamamos ministerio. Ministerio es utilizar las habilidades y capacidades y los dones espirituales que Dios nos dio para servir a los demás, en todo ámbito. En primer lugar, como dije varias veces, ministramos a Dios a través de la alabanza, de la adoración, ministramos a nuestros hermanos a través del servicio y de la comunión, y ministramos al mundo a través de entregar la palabra. Hemos sido salvados para el ministerio, equipados para el ministerio, proyectados para el ministerio.
para el servicio. Y si no estamos haciendo, lo estoy desperdiciando mi vida y entro en un laberinto, en un pozo sin fondo, donde me doy cuenta que lo que trabajo, lo que hago, lo que me esfuerzo por mis cosas, caen en saco roto. Nunca voy a estar satisfecho, nunca voy a tocar fondo, porque es la gran trampa del enemigo. Hermanos, el Señor sabe lo que necesitamos. No es necesario ni que se lo pida. Y Él dice que me lo va a dar y en abundancia. Pero yo tengo que darle el primer lugar a Él. Yo me tengo que ocupar de sus negocios y Él se va a ocupar de los míos. ¿Querés prosperar en tus negocios, en tu trabajo, en tu familia? Dale el primer lugar a Dios. Estamos tan equivocados. Pensamos que por trabajar más vamos a ganar más. Quizás matemáticamente sea así, pero espiritualmente quizás no lo sea, porque si ese trabajar más implica que abandone la obra de Dios, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que me ocupe de lo que me debo de ocupar y Él me va a multiplicar. Dice, por eso, dice, lo que ustedes ganan cae como saco roto. No sé si algunos tuvieron un agujero en el bolsillo alguna vez, o en un bolso. El otro día casi pierdo las llaves. Suerte que me di cuenta metiendo la mano que la mano seguía de largo. ¿Qué pasó? Y tenía la llave, para colmo tenía la llave, la alarma, tenía todo, eso hubiera sido catastrófico. Y eso es lo que nos pasa. Cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios, cuando mi vida no está en las manos de Dios, todo lo que hagamos cae en saco roto, se nos va por el bolsillo roto, por el agujero. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen y no quedan satisfechos. Beben, no se sacían. Quieren abrigarse y siguen sintiendo frío. Y todo lo que ustedes junten, yo lo voy a disipar en un soplo. Si algo aprendimos en esta pandemia, y si fuiste sabio, es darle valores a cosas que antes no le dábamos, ¿no? Y otras cosas que le dábamos tanto valor, nos dimos cuenta que no la tenían tanto. Y Dios muchas veces tuvo que tocar algo de nuestra vida para demostrarnos quién es Él y dónde estamos parados. Nos llevó a reflexionar en nuestro camino. Nos llevó a detenernos y pensar en las cosas importantes. Dice, yo lo disipo en un soplo. Y en un soplo el Señor disipó nuestra salud, en un soplo el Señor disipó lo que teníamos, disipó nuestro trabajo en muchos casos. Y hijo, ¿te das cuenta? Si vos me tenés a mí, tenés todo. Todo lo que juntaste, todo lo que tenés, todo aquello que para vos es tuyo, yo lo voy a disipar. ¿Para qué? Para que me busques, para que me veas. Dice, ocúpense en aquello que es justo delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en el servicio de Dios. No hay, bajo ningún punto de vista, ningún servicio que sea pequeño o más grande. Todos son útiles. Todos hemos sido equipados. Tenemos que encarnar lo que el Señor nos enseñó. El Señor dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y llevó el servicio a una entrega absoluta, sacrificial y total. Dice, yo no he venido a ser servido, he venido a servir ¿y qué? Y dar mi vida. Tenemos que estar dispuestos a poner la vida en el servicio de Dios. Tenemos que dejar de dar excusas. Somos grandes, hermanos. Si dejas de dar excusas, Dios te va a usar. Veo tanto potencial acá, tanto potencial. Pero quizás vos te estás ocupando de tus cosas más que de la obra de Dios. En este último tiempo ha habido un montón de personas que se han acercado para decirme lo que tengo que hacer, para decirme cómo hay que conducir la iglesia, para darme ideas, para darme proyectos. Yo doy gracias por todo eso, por los aportes.
Pero ¿saben lo que pasa? Esas personas que proponen, ¿qué es lo que van a hacer? A más de uno le dije, bueno, hacelo. Bueno, no, pero era una idea. No, una idea, no, hacelo. Porque para proponer es como la casa de uno. Si vos mirás profundamente tu casa, yo voy, me invitás y voy, qué linda casa que tenés, qué hermoso, me voy. Y vos para adentro tuyo decís, sí, pero porque no vio el baño, porque no vio la canilla que pierde, porque no vio el techo rajado, porque no vio en mi dormitorio que se está viniendo un pedazo de pintura. ¿Vos te crees que no vemos esas cosas? ¿Vos te crees que yo no veo las cosas que hay que corregir? ¿Que no veo lo que hay que hacer y lo que me gustaría que fuera? ¿Lo que nos gustaría que fuera? Pero ¿sabes lo que pasa? Con buena voluntad no basta. Se necesitan manos, se necesitan corazones dispuestos, se necesitan personas que dejen de mirar por sus casas artesonadas, por sus intereses y le empiece a preocupar un poquito más los intereses de Dios. Si no, este local estaría lleno. Y evangelizaríamos, y lo digo en primer lugar, a las personas que no tienen a Cristo. Y estaríamos atropellándonos para ver qué hacemos. También hablaba con David y decíamos algo que en, yo diría en la mayoría de las iglesias donde tengo oportunidad de compartir la palabra, me dicen, habla del compromiso, habla del compromiso. Hermanos, estamos en un tiempo donde no quieren comprometerse los cristianos. Cuando vas a hablar con un cristiano para decirle, sugerirle algún ministerio, algún servicio, te dicen, no, pero espera que tengo que ver qué tiempo me queda en la semana, espera, porque, ¿sabes lo que pasa? Yo voy al club los sábados y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ajusto la obra de Dios, el propósito de Dios para mi vida, para lo que he sido salvado, de acuerdo a mis proyectos, de acuerdo a mis beneficios, a mis criterios? Creo que llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. Paren en sus caminos, reflexionen, porque están perdiendo sus vidas. Estamos perdiendo sus vidas. Los verdaderos siervos terminan las tareas, cumplen con sus responsabilidades, cumplen con sus promesas, completan sus compromisos, no dejan los trabajos a media, no los abandonan. Aun cuando se desanimen, no los abandonan. Como dije, muchos me han querido decir qué hacer. Muchos me han pintado una visión negativa, que le he dicho, ¿puede ser que no veas nada positivo? Pero hermanos, eso se revierte trabajando, colaborando, participando, siendo parte. La consecuencia de acatar la voluntad de Dios, te dice por último, reflexionen en su proceder. Vayan ustedes. Dice, traigan madera, reconstruyan mi casa, porque yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Y ya leímos que el pueblo dice que fue motivado y el pueblo se puso en la presencia de Dios, se arrepintió de no construir y dice que temió delante de Dios y empezó la reconstrucción. Dice, y yo, dice el Señor, estoy con vosotros, con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y hay dos cosas muy importantes ya terminando en este día. En primer lugar, que el Señor quiere que pongamos nuestras manos en la reconstrucción. Pero ¿sabes lo bueno? El proyecto y la obra no son nuestras, son de Dios. Es mi casa, dijo el Señor. Cuando se fue a construir el templo, el Señor les dijo, así como fue con el tabernáculo, cómo debía de construirse. Cuando levantó el tabernáculo en el desierto al detalle, le dio a Moisés cada cosa, ustedes conocen la historia. Ahora, Dios no hace las cosas sin tener un proyecto, un plan. Y Dios quiere que nosotros nos asociemos con ese plan, que cumplamos aquel propósito que Dios tiene para nosotros y para la iglesia. Ahora, Él
es aquel que es el dueño de la obra. Yo, ni vos, ni nadie va a manifestar la gloria de Dios en Floresta. Él va a manifestar su gloria, porque es su obra, porque es la obra que ha mantenido por 100 y pico de años levantada. Pero ¿sabés lo que pasa? Él está dispuesto a estar con nosotros. Él está dispuesto a darnos las fuerzas, la capacidad, los medios, los recursos. Pero necesita, ¿sabes qué? Corazones que estén dispuestos a quebrantarse en este momento, en este tiempo, en este día. Tu corazón, mi corazón. Decir, Señor, yo soy el primero que quiero colaborar. Yo soy el primero que quiere trabajar. Compartía con Sebastián un versículo que impactó mi corazón. Proverbio 27:19 dice así: en el agua se refleja el rostro. ¿Ustedes vieron a veces cuando hay agua cristalina que miramos y nos reflejamos el rostro? En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Así como en el agua yo me reflejo el rostro, en el corazón se refleja lo que sos. Se refleja cómo sos y qué sentís por Dios. ¿Amás a Dios? ¿Estás agradecido por lo que Él hizo por vos? Servile. Mirá qué simple. Hacé lo que Dios quiere que hagas. Cuando veo mi cara en el espejo a la mañana, más allá de asustarme por algunas cosas que no puedo revertir ya, con los años cada vez peor, ojalá que fuera el retrato de Dorian Gray, pero no lo es, es a la inversa. Cada vez está más deteriorado. Pero me veo tal cual soy. Dirían, o dirían las chicas sin maquillaje, sin nada, tal cual como me levanto. Y cuando el Señor ve tu corazón, ¿qué ve? ¿Qué ve? Mirá, tu corazón marca tu carácter, marca lo que sentís por Dios. ¿Es tiempo? ¿Cuándo es tiempo? Ya, hermanos, no esperemos más. No esperemos más. El Señor te va a dar todo lo que necesites, todo lo que te preocupa, todo lo que ansía tu corazón. Pero equilibra las cosas, primero Él.